Un buen amigo tengo yo. Sí, un buen amigo tengo yo también. Y este es el canto. La letra de ese canto nos debe llevar a la reflexión. Esa es la relación que queremos tener con nuestro Padre Celestial y con Jesús. Nuestra invitada del día de hoy la conocemos desde el vientre de su madre, ¿no? Desde que nos presentaron una resonancia y pude ver, y me decía mi esposa, no es varón, es una niña. Y ahí empezó el juego de los nombres y todo. Y a pesar de la distancia, pues, mantenemos una relación y veo en ella que Dios está obrando muchos milagros, que está sirviendo de inspiración para niños, jóvenes, adultos. Y si no fuera por ella, no estaríamos transmitiendo en vivo. Así que nuestra patrocinadora también. Así que le damos la bienvenida a nuestra hija, hermana de iglesia también, Génesis Lourdes Vega Matamoros. Bienvenida a Dios con nosotros. Hola, gracias papi por tenerme de invitada el día de hoy. Quiero saludar a todos los hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando a través de lo que es Facebook y al igual que de Radio Estéreo Fe. Estoy muy feliz de estar acá el día de hoy. Espero que el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros por medio de mí sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. A mí nunca... siempre me pongo nerviosa cuando me dicen que predique, porque a mí casi me pongo nerviosa cuando me toca predicar. Pero es por eso que en vez de tener una prédica, voy a contar un testimonio. Voy a contar un testimonio personal acerca de cómo yo conocí a Dios cuando tenía 14 años. Y sé que varios de ustedes, de los que me conocen, como dice mi papi, desde el vientre de mi madre, han de estar pensando, ¿cómo que cuando tenía 14 años y esta niña ha crecido en la iglesia desde que tenía los 3 años? ¿Cómo es posible que ella haya conocido a Jesús hasta que tenía los 14 años? Entonces, antes de llegar ahí y contar mi testimonio, quiero decirles que yo soy de esas personas que piensan que a veces un testimonio puede hacer mucho más que solamente escuchar una predicación. Y es por eso que en esta noche, quiero compartir con ustedes ese testimonio. Voy a contarles cómo yo conocí a Dios, cómo yo sentí a Dios, hablé con Dios y cómo escuché a Dios. Pero antes de eso, voy a pedirles que inclinemos el rostro. Vamos a tener una pequeña oración. Amante y bondadoso Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por un día más de vida, por todas las bendiciones que derramas diariamente sobre nosotros. Te pido que seas tú el que hable por mí y conmigo, que el mensaje de esta noche pueda llegar al corazón de muchas personas y que se quede también en sus mentes y que lo puedan poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, yo decía que me pongo a veces nerviosa cuando me toca predicar porque soy joven. Y no soy perfecta. Y me da miedo lo que la gente pueda decir. Y no estoy diciendo que me da miedo que la gente diga, oh, miren a Génesis que está hablando de Dios. Sino que me da miedo que, como digo, soy joven, algún día cometo algún error y después todo el mundo va a empezar, y la muchacha que predicaba y hablaba de Dios y que iba a la iglesia está haciendo esto. Entonces, ese es el miedo que yo siempre he tenido, pero quiero recordarles a todos que a veces es el mismo miedo que sienten muchos de los jóvenes, porque les da miedo hablar y acercarse de Dios porque el qué dirán de las personas. Entonces, quiero dejar eso en perspectiva y que recordemos que Dios siempre nos pone en situaciones que Él nos puede sacar y Él siempre nos va a guiar si nosotros confiamos en Él. Quiero hacerles una pregunta que se la hagan ustedes mismos también, que es, ¿cuándo fue la primera vez que ustedes sintieron a Dios? ¿Cuándo fue la primera vez que tú sentiste a Dios? No la primera vez que escucharon de Dios, pero la primera vez que sintieron a Dios. Yo escuché de Él cuando tenía aproximadamente 3 años. Mi abuela me llevaba a la iglesia,
a la iglesia católica cuando tenía menos de 3 años. Después mis papás me empezaron a hablar de Dios también. Y cuando yo entré a la iglesia adventista, de los 3 años hasta ahora, he escuchado de Dios, de Jesús, todos los sábados hasta el día de hoy, los miércoles, los viernes en los grupos pequeños. Yo había escuchado de Dios desde que yo era muy pequeña. Pero la primera vez que yo sentí a Dios fue cuando tenía aproximadamente 13, 14 años. Y ahora puedo decir que es una historia graciosa, en el momento no tanto, pero la primera vez que yo sentí a Dios era porque yo estaba... Ok, esta es la primera vez creo que mi papi iba a escuchar esta historia, pero cuando yo tenía como 13, 14 años me enamoré por primera vez. Y creo que ya me está viendo ahí como que, ¿cómo? Pero entonces... Yo sé que varios de nosotros o varios de ustedes, siempre que empieza es bonito, ¿no? Pero cuando termina ese primer, que le rompe el corazón por primera vez es cuando duele más, ¿no? Yo tenía como 13, 14 años y me puse a llorar. Y estaba llorando y llorando y llorando. Pero en ese tiempo yo vivía con mi mamá y con mi papá en un cuarto, en la casa de uno de los hermanos de la iglesia. Y yo no quería que mis papás me vieran llorar ni que me preguntaran, ¿por qué estás llorando? Entonces lo que hice fui al único lugar donde yo tenía paz, que era el baño de la casa. Entonces me fui al baño y me puse a llorar desconsoladamente y no paraba de llorar. Y yo quería parar de llorar porque decía yo, si voy a salir y mis papás me miran con los ojos hinchados, me van a preguntar qué pasa. Y a mí casi nunca, bueno, no casi nunca, pero nunca me gusta compartir mis emociones y yo no quería que ellos me hicieran preguntas. Entonces yo no sabía qué hacer para dejar de llorar porque no podía parar de llorar. Entonces yo dije, la única cosa que puedo hacer es orar. Le voy a pedir a Dios que me ayude a parar de llorar. Entonces oré. Y recuerdo que le dije a Dios que quería un abrazo, que para dejar de llorar necesitaba que alguien me abrazara. Yo no pensé que iba a pasar, pero ustedes saben ese sentimiento cuando alguien les da un abrazo, de esos abrazos bien largos, que ustedes sienten que se le pone el cuerpo bien calientito y se siente bien, bien rico cuando alguien que usted quiere le da un abrazo. De esa exacta forma sentí yo un abrazo. Y yo estaba absolutamente sola en el baño de mi casa. Entonces, cuando yo sentí ese abrazo, yo dije, wow, Dios me escuchó y me abrazó, porque no había ninguna otra forma que yo podía explicar ese sentimiento que yo había tenido. Y dejé de llorar, me tranquilicé, me lavé la cara, regresé al cuarto. Yo creo que ellos ni se dieron cuenta. Entonces, esa fue la primera vez que yo sentí a Dios. Y como digo, es un poco gracioso porque ¿quién se puede imaginar que por un corazón roto uno va a poder sentir un abrazo de Dios? Pero yo se lo pedí sin pensar que lo iba a sentir de esa forma y lo sentí. Así que esa fue la primera vez que yo, Génesis Vega, sentí a Dios por primera vez. Tenía como 13 o 14 años. Después de eso, yo vi la mano de Dios, vi a Dios actuar en mi vida, en la vida de otras personas, varias veces después de esa vez, pero casi como que no le puse mucha atención. Sabía, como les dije, crecí en la iglesia, yo sabía que Dios era real, que Él existía, porque yo lo había sentido, pero como joven a veces se le olvida. Y seguí mi vida normalmente y escuchaba de Dios en la iglesia y en las clases y en los conquistadores y en todo, pero como que se me había olvidado tener y mantener una relación con Dios. Yo creo que yo solo lo buscaba cuando lo necesitaba, no es que lo buscaba a diario. Y después yo me empecé a dar cuenta de todas las veces que Dios había estado conmigo. Y voy a compartir alguna de esas historias con ustedes en esta noche. Pero como les dije, yo no tenía una relación con Dios hasta que en el 2014 tuve el privilegio de ir con el Club de Conquistadores al campamento mundial en Wisconsin. Y cuando fui a ese campamento, el tema de ese campamento era Forever Faithful, que es por siempre fiel, creo que es la traducción correcta, el tema que era de ese año. Y en ese año se estaba hablando acerca de la historia de Daniel.
Y como muchos de ustedes saben, desde pequeños nos enseñan las historias de Adán y Eva, del arca de Noé, de Moisés, de David, de Daniel, de José. Pero a mí la historia que me llamó mucho la atención fue la historia de Daniel y sus amigos. Mi personaje bíblico favorito siempre ha sido José, pero cuando yo escuché y pude ver la historia de Daniel y de sus amigos en este campamento, mi vida cambió por completo. Y yo creo que eso también es muy importante, involucrar a sus hijos, a aquellos que tienen niños, involucrarlos en los clubes, apoyarles, estudiar la lección con ellos, porque esas historias sirven para el crecimiento espiritual de cada uno de ellos, cada uno de nosotros. Entonces, voy a contarles, yo sé que la mayoría de ustedes sabe la historia de Daniel, pero solo para repasar, Daniel fue un hombre de mucha fe. Él y sus amigos fueron de mucha fe. Él y sus amigos, Sadrac, Mesach y Abednego, fueron a Babilonia cuando tenían solamente aproximadamente 16 años, que era la edad que yo tenía cuando fui a ese campamento mundial. Entonces me pude tener como esa conexión de que teníamos la misma edad, entonces voy a ponerle atención a lo que está pasando en este campamento. Daniel era una persona que él siempre oraba cuando tenía problemas, cuando no tenía problemas, él siempre oraba y tenía una relación con Dios. Y Dios siempre le ayudaba en lo que él necesitaba. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor no se podía acordar del sueño y ocupaba a alguien que le dijera cuál fue el sueño y cuál es la interpretación de ese sueño, y nadie se lo podía decir, Daniel le dijo a Nabucodonosor que él podía decirle el sueño y su significado, pero que le diera tiempo, porque él tenía que hablar con Dios primero. Y él junto con Dios, Dios le pudo decir el sueño de Nabucodonosor, le pudo dar el significado del sueño de Nabucodonosor, y de esa forma fue que Daniel lo pudo decirle a Nabucodonosor el significado y el sueño. Y eso fue no por la voluntad no fue solamente por el poder de Daniel, sino que fue porque Dios estuvo con él, y Daniel y Dios tenían esa relación, y por eso es que él pudo hacer eso. Daniel y sus amigos nunca traicionaron a Dios. Les puedo dar el ejemplo cuando ellos llegaron a Babilonia y les querían dar la comida que comía el rey, y ellos dijeron que no, que esa era comida que la Biblia, que Dios decía que no se podía comer, y ellos no iban a traicionar a Dios, ni porque se miraba tan rica en esa mesa, ellos decidieron poner a Dios en primer lugar y no traicionarlo por comer la comida que no tenían que comer. También ellos siempre lo ponían a Dios en primer lugar, y también siempre le daban el crédito a Dios. Como dije antes, ellos no tomaban el crédito para ellos mismos, sino que ellos siempre le daban el crédito a Dios. Y también tenían mucha fe. La historia que a mí me llamó mucha la atención y yo quedé como, wow, es la historia de cuando Nabucodonosor decide hacer una estatua de oro para que lo adoraran a él, para que cuando sonaran las trompetas, los tambores, las arpas, todos los instrumentos, la gente de Babilonia tenía que inclinarse y tenían que adorar a esa estatua. Y si ellos no lo hacían, ¿qué era lo que les iba a pasar? Los iban a tener que matar. Entonces, cuando Daniel y sus amigos, cuando los amigos de Daniel escucharon esto, ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos a inclinar o a adorar a esta estatua, nosotros solamente vamos a adorar a Dios. Entonces, cuando gente le fue a contar a Nabucodonosor y le dijeron que esos tres muchachos no se iban a inclinar, Nabucodonosor todavía fue donde ellos y les dijo, tienen que hacerlo, si no lo hacen van a morir, así que ¿qué deciden ustedes? Y a mí lo que me llama mucho la atención es lo que dice el versículo de Daniel, en el capítulo 3 de Daniel, versículos 17 en adelante. La respuesta de ellos fue, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. So Nabucodonosor iba a meter a estos hombres en un horno de fuego hirviendo. Y a ellos no les importó. Ellos dijeron que no se iban a postrar ante esa estatua. Él dijo que el Dios que ellos servían podía librarnos de ese horno de fuego.
y que si la voluntad de Dios no era de que ellos sobrevivieran eso, entonces que ellos de todas maneras no se iban a inclinar ante la estatua que Nabucodonosor había puesto. Y eso me llamó mucha la atención, porque después quiero que se imaginen esta parte. Les voy a leer los versículos 19 en adelante, pero mientras los estoy leyendo, quiero que ustedes se lo imaginen. Imagínense esta historia. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego le dicen no a Nabucodonosor, y el versículo 19 en adelante dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atesen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarnos en el horno de fuego ardiendo. Entonces Nabucodonosor mandó que los ataran y que los tiraran en este horno. El versículo 21 dice: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno ardiendo. Y como la orden del rey era aprimente y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces después el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos le respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Sí, nosotros ellos metieron a 3 varones atados en este horno de fuego. Y Nabucodonosor responde en el versículo 25: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Espero que se hayan imaginado toda esta historia, porque yo la pude ver en una obra que hicieron en este campamento, y yo estaba a los 16 años como, wow, esto es, imagínense a 3 personas metidas en un horno de fuego, atados de manos, de pies, de su ropa, y que hayan salido sin nada, y que las personas que los tiraron en este horno hayan muerto. Entonces yo me quedé como que, wow, el poder de Dios es inmenso. Y yo recuerdo que cuando yo meditaba en esta historia después de que la vi, yo dije, yo quiero tener esa relación que tenían esos varones con Dios. Yo quiero tener esa relación que Daniel tenía con Dios. Y yo creo que el Dios de hoy es el mismo Dios de antes. Eso es lo que me han dicho todo el tiempo. Así que si Dios podía hacer ese tipo de milagros en esos tiempos, yo creo que Él lo puede hacer todavía el día de hoy en mi vida. Y yo me puse esa mentalidad desde la vez que yo que fui a ese campamento en adelante. Entonces, como yo me quedé tan asombrada, yo dije que necesitaba hacer un cambio en mi vida. Y desde ese día en adelante yo empecé a buscar más de Dios. Pero como les dije al principio, soy joven y a veces estudio todos los días. Después se me olvida un día, se me olvida el siguiente día, después no me acuerdo hasta que algo mal pasa. Y yo yo batallando conmigo misma porque no quería ser de esa forma, sino que yo quería tener esa amistad, esa relación con Dios que esos varones tuvieron en ese tiempo. Y otra vez, en el 2014, yo sentí a Dios que estaba conmigo y que me estaba diciendo que yo tenía que tener esa relación con Él. Lo sentí cuando tenía 14 años y lo volví a sentir cuando tenía 16 años. Y
varias veces más que yo he visto a Dios a trabajar en mi vida fue cuando yo me gradué de la secundaria y cuando tuve una cirugía, cuando mi apéndice explotó, se puede decir, y casi muero. Esas fueron 2 veces cuando yo vi la mano de Dios en mi vida. En mi último año de secundaria, en el 2015, yo recuerdo que yo les decía a mis padres que yo quería ir al colegio. Y yo me acuerdo que yo les di una lista, le empezaba a contar a mi mamá que yo quería ir a este colegio y cuánto costaba y que quería que me mandaran para allá. Y recuerdo que mi mamá me dijo que desafortunadamente ellos no iban a poder mandarme al colegio, que yo solamente tenía 2 opciones. La opción número 1 era que yo me quedara acá en los Estados Unidos y que me consiguiera un trabajo y que trabajara por el resto de mi vida sin ir al colegio. La otra opción era que yo me regresara a Honduras y que estando allá ella me iba a poder mandar dinero para yo poder ir al colegio, ir a la universidad, estando yo ya de regreso en Honduras. Y me acuerdo que yo no sabía qué hacer. Tenía esa batalla conmigo misma, no sabía qué hacer, no sabía si irme, no sabía si quedarme, porque yo ya había hecho una vida acá y me daba miedo, me daba tristeza dejarlo para algo que yo ya me había acostumbrado. Entonces recuerdo que yo me puse a orar y le dije a Dios que me ayudara a yo poder ir a la universidad o que me ayudara a decidir qué era lo que yo quería hacer. Recuerdo que yo le pedí a Dios eso, pero igual me puse a hacer mis propios planes y empecé a buscar colegios en Honduras, a ver cuánto costaban, hacer planes con mi papá, decirle que me iba a regresar, que me arreglara el cuarto porque yo ya me iba a ir antes de que cumpliera los 18 años. Y recuerdo que en la escuela de la nada me dieron una beca. Alguien puso mi nombre en una aplicación para una beca, me llamaron y cuando me dieron la beca eran solamente $250. Y yo como que, Dios, ¿qué voy a hacer yo con $250 si el colegio es muchísimo más caro que eso? Entonces seguí haciendo mis planes y seguí planeando en irme. Y recuerdo que todavía yo tenía esa batalla, me voy, me quedo, me voy, me quedo. Y conseguí un trabajo, gracias a Dios él me pudo proveer con un trabajo donde no me pagaban mucho, tampoco, pero recuerdo que yo de lo que me pagaban siempre guardaba la mitad de lo que me pagaban. Siempre lo guardaba y lo ponía en una cajita y no lo tocaba. Y caminando de regreso del trabajo, yo estaba orando y le dije a Dios que qué hacía. Si me voy, me quedo. Y me acuerdo que le dije, dime qué hago, porque no sé qué hacer. Y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces le hacemos preguntas a Dios y nosotros como que, ¿y cómo va a ser que yo voy a escuchar lo que Él me quiere decir si no es que se me va a poner aquí a la par y a decirme en el oído lo que yo quiero escuchar? Me acuerdo que estaba pensando en eso, como que me he de ver boba caminando por la calle, hablando sola, sin que nadie me conteste. Y escuché una voz, literalmente, bueno, no literalmente, pero escuché como que en mi subconsciente había una voz que me decía, espera. Y yo como que estoy escuchando cosas o qué es lo que está pasando, pero yo bien clarito escuché que me dijeron, espera. Te he proveído un trabajo, te di una beca de $250, que no es mucho, pero es algo. Y yo creo que deberías quedarte. Y yo como que me puse a pensar y puse eso en perspectiva, como que es cierto. Si Dios no hubiera querido que yo fuera a la universidad acá, no me hubiera dado ni $250 para esa beca. No me hubiera dado un trabajo donde yo podía ahorrar un poco para ponerlo a un lado. Me hubiera mejor no dado trabajo, no dado beca y dicho directamente, como no tienes nada que hacer acá, mejor regrésate para Honduras. Y esa fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios. Y como les dije, no fue literalmente, pero uno siente cuando el Espíritu Santo le habla a uno.
puede ser por medio de su subconsciente o de su conciencia o de algún rótulo que uno mira en la calle o de algo que lee en la Biblia. Pero cuando usted le pide a Dios que le hable y usted abre su corazón, va a escuchar la voz de Dios súper, súper, súper clara. Y desde ese momento en adelante yo he podido escuchar la voz de Dios. Cada vez que yo le pido algo, me quedo callada y escucho a ver qué es lo que Él me quiere decir. Y esa fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios. Escuché que me dijo que fuera paciente, que Él estaba proveyendo y que Él iba a continuar y seguir proveyendo en mi vida. Y ese mismo día yo fui a mi casa y estaba en Instagram viendo fotos de lo que salía. Y recuerdo que me salió una foto de un versículo de la Biblia, que ese versículo es Jeremías 29:11. Ese es mi versículo favorito. Yo lo leí en inglés, entonces cuando lo traduje en mi mente, lo traduje de esta forma. Se los quiero leer de la forma que yo lo traduje. Que dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes para prosperarte y no lastimarte. Planes para darte un futuro y una esperanza. Ese mismo día que yo escuché la voz de Dios, leí este texto. No en la Biblia, sino que me salió en Instagram. Y después yo lo fui a buscar en la Biblia a ver si era correcto lo que me estaba diciendo. Y yo dije, wow, ese es Dios diciéndome por segunda vez que Él sabe los planes que Él tiene para mi vida y que yo tengo que dejar de estar pensando en lo que yo voy a hacer, sino que dejar que Él guíe cada uno de mis pasos. Y hermanos, les puedo decir que ahora, casi 5 años después, el otro año, en mayo, me voy a graduar de la universidad. Y eso no es por mis méritos solamente, sino que Dios ha estado conmigo cada paso. Desde que yo estaba en la secundaria, desde antes que eso, Dios me ha estado guiando paso a paso. Aunque a veces las cosas parezcan difíciles, para Dios nada es imposible. Entonces, otra vez yo me quedé súper asombrada porque había visto y había escuchado cómo Dios estaba trabajando en mi vida. Hay veces que, cuando Él quiere algo para nuestras vidas, Él va a hacer que pase de cualquier forma, de una forma u otra. A veces nosotros nos ponemos tercos y queremos hacer las cosas y tenemos planes y queremos hacerlos a nuestro propio gusto, pero no le consultamos a Dios. Entonces hacemos nuestros propios planes y después nos molestamos cuando nos va mal, pero se nos olvida poner a Dios en primer lugar, consultar con Él y ver cuál es el plan que Él tiene. Se nos olvida decirle, estos son mis planes, te los entrego a ti, ahora quiero que tú me guíes, si es tu voluntad que yo haga esto. Y si no, como dijeron esos jóvenes, si me meto al horno y Dios me salva, bien, pero si no, también, porque ese es el propósito de Dios en mi vida. Y desde ese entonces yo he aprendido a escuchar la voz de Dios. Y una historia más que les voy a contar acerca de cómo yo he visto a Dios trabajar en mi vida fue cuando fui al hospital, que casi me muero por mi cirugía. No les voy a contar la historia entera porque me va a tomar como 3 horas más. Pero básicamente, como dije antes, yo casi muero porque se me infectaron todos mis órganos internos, se me infectó la sangre, se me colapsó un pulmón, fueron tantas cosas que pasaron en 2 semanas, pero yo recuerdo que cuando yo estaba en el hospital, hermanos, yo estaba de lo más tranquila. Yo creo que los que se estaban preocupando más eran obviamente mis padres y mis amigos, pero yo nunca me preocupé absolutamente para nada. Lo único que al principio, antes de que me admitieran al hospital, yo tenía miedo porque no sabía cómo iba a pagar los gastos médicos, porque acá una noche en un hospital es súper cara y yo no tengo seguro, yo no sabía cómo iba a pagar. Y cuando me admitieron al hospital y me dicen que necesito cirugía, que necesito un montón de cosas, yo como que, ay, Dios mío, ¿cómo voy a pagar por todo esto? Si estoy pagando la universidad, ¿cómo voy a hacer para pagar por esto de la cirugía y todo lo que me está pasando? Y yo recuerdo que esa noche yo mejor me puse a orar y le dije a Dios, bueno, si tu voluntad es que yo me enferme, vamos a ver cuál es el plan que tú tienes para mi vida ahora, porque yo ya no me voy a preocupar. Me dejo mi vida en tus manos y veo lo que pasa. Yo estuve 15 días en el hospital y después como 2 meses en recuperación.
donde yo necesitaba un instrumento especial para cerrar mi herida, necesitaba una enfermera que viniera a la casa a cuidarme. Tuve una cirugía, como les dije, estuve 15 días en el hospital, eso significa todos los antibióticos, todos los medicamentos que me tenían que dar todos los días. Y yo solo le dije a Dios, está en tus manos, tú ayúdame a ver cómo pago por esto. Yo no sé, yo no me voy a preocupar. Me llegó, gracias a Dios, él pudo decirle a mi mamá, de alguna forma, una de las personas que trabajaba en el hospital nos dijeron que aplicáramos a un tipo de seguro que es para emergencias, donde supuestamente con ese seguro se iban a ayudar a pagar los gastos de la estadía en el hospital o del tratamiento que yo necesitara. Y cuando terminó todo y yo regresé a mi casa, nos llega la cuenta de lo que teníamos que pagar por mi estadía en el hospital y salía a más de $65,000. Y yo, ¿cómo saco este dinero? ¿De dónde lo voy a sacar? Entonces fui al hospital a decirles que yo había aplicado, que habíamos aplicado para este seguro y hermanos, sin mentirle, yo y mi familia pagamos $0 con 0 centavos por algo que costó más de $65,000. Y ese fue Dios que puso a las personas en el lugar correcto, en el momento correcto, para nosotros podernos enterar de que eso era algo que yo podía aplicar y podía hacer ventaja de tener ese seguro por ese tiempo. Que hasta el día de hoy, ahorita no tengo seguro, en ese tiempo no tenía seguro, pero Dios proveyó para el momento indicado. Y estar en esa situación de casi vida o muerte, me puso a pensar en muchas cosas, no mucho en mi relación con Dios, porque mi relación con Dios en ese momento ya estaba bien. Yo ya había creado esa amistad con Dios, de hablar con Él todos los días, de contarle mis problemas, poner cada uno de mis planes en sus manos. Pero lo que sí me ayudó esa situación fue a conectarme con mis sentimientos, con personas, con mis padres, con mis amigos, a poderlos apreciar, porque esa experiencia de uno casi morirse, empieza a apreciar las cosas que tomamos todos los días se me fue la palabra, que no notamos a veces. Se nos olvida agradecer por algo simple como lo que es despertarse en las mañanas, tener salud. Hermanos, yo con esa cirugía estuve casi 2 meses recuperándome. Yo no podía sentarme sola, no podía bañarme, no podía usar el baño, no podía hacer absolutamente nada sola. Y aprendí con eso a hacerme más humilde, humble se dice acá, pero aprender a depender, a saber que no dependo yo de mí misma, sino que dependo también de las personas alrededor mío, que tengo que estar agradecida con Dios por cada una de las personas que Él ha puesto en mi vida y por cada una de las cosas que tengo la habilidad de hacer, porque hay muchas personas en el mundo que no tienen esa misma oportunidad. Hay muchas personas que lo tienen peor que nosotros y nosotros siempre solo nos enfocamos en nosotros mismos, pero a veces se nos olvida agradecerle a Dios por las cosas pequeñas, porque solo nos enfocamos en buscar a Dios cuando algo en realidad está mal, ¿saben? Así que yo creo que esa experiencia me ayudó más a ser más agradecida con Dios por las cosas pequeñas, a darle gracias a Él todos los días por permitirme levantar, por permitirme tener una familia, amigos que están ahí. Y le doy gracias a Dios por todas las experiencias. Esa experiencia no fue una experiencia bonita, pero le doy gracias a Dios porque salí más fuerte. Y uno piensa que es invencible, pero nos damos cuenta que no. Y la única persona que ha guiado mi vida y que ha permitido que esta situación pasara en mi vida para yo aprender algo nuevo es Dios. Él nunca nos va a dar algo a nosotros que nosotros no podamos soportar. Así que lo único que quiero compartir con ustedes en esta noche, hermanos, es después de compartir mi testimonio, es que ustedes también se atrevan a vivir por fe. Yo siempre le digo a mis amigos cuando ellos me preguntan, pero ¿cómo haces esto? ¿Cómo estás haciendo? Y yo les digo, yo no sé, yo solo le doy a Dios mis cosas y le digo mis planes y le digo, tú guía y yo camino atrás de ti. Entonces, ese es el mensaje que yo le quiero traer a ustedes en esta noche, es que aprendan a vivir por fe,
que no se preocupen por las dificultades que a veces vienen a su vida. Es posible que ustedes no lo entiendan, pero Dios siempre mira la imagen grande, la imagen panorámica. Él sabe exactamente por qué están pasando las cosas. Entonces, lo único que tienen que hacer es aprender a escuchar a Dios, aprender a hablar con Dios en todo, en las buenas, en las malas, a darle crédito por las cosas que Él hace, que a veces decimos, no, lo hice todo yo con mi propio esfuerzo, y nos olvidamos de darle las flores a Dios, porque Él es el que nos ha guiado a nosotros para que podamos hacer las cosas. Y hay que acordarnos de ponerlo a Él siempre, siempre en primer lugar. Y yo sé que a veces es difícil, porque a veces queremos hacer lo que nosotros queremos, pero cuando aprendemos a vivir por fe y le damos a Dios nuestra carga, Él es el que toma el control de toda la situación. Así que dejen que Él haga su voluntad, sean pacientes y apliquen a Jeremías 29:11 a su vida. Recuerden que Dios sabe los planes que Él tiene para cada uno de nosotros, que no son planes de mal, sino que de bien, para darnos un futuro y una esperanza. Y también quiero decirles que sean pacientes con los jóvenes, sean pacientes con los hermanos de la iglesia que no participan, que no hacen nada, que les llaman calientabancas, pero cada uno va a su propio paso. Como les dije, yo conocí a Dios cuando tenía 3 años, había escuchado hablar de Dios, pero no tuve una relación con Él hasta que tenía 14, 16 años. Así que sean pacientes, está bien ir a su propio paso, pero siempre pongan a Dios en primer lugar y recuerden que la meta final es la vida eterna. Y para llegar ahí tenemos que tener una relación con Dios acá en la tierra para que cuando estemos en el cielo podamos tener una relación mejor con Él allá y con todos nuestros seres queridos. Que el Señor les bendiga.